Página 7. Creencias. Otra variable que tiene influencia determinante en nuestro comportamiento son las creencias. Sus creencias son como unos anteojos para analizar las situaciones y después, en función de este análisis, se selecciona el comportamiento adecuado. El lector va a una entrevista para un empleo que es muy importante para él. Lo más probable es que se ponga un traje que le dé la mejor apariencia posible para causar la mejor impresión a su entrevistador. Imaginará probablemente respuestas posibles para varios tipos de preguntas. Estoy de acuerdo con lo que piensa que el entrevistador quiere oír, dependiendo de la función o puesto al que aspire. Es decir, su comportamiento va a ser determinado, entre otras cosas, por la creencia que tiene de la situación, o sea, de la persona que lo entrevista, el puesto al que aspira, la imagen que tiene de la empresa de la que es candidato, etc. La secuencia es la siguiente. Está la situación, sigue la creencia y luego el comportamiento como una reacción. El lector entró a una nueva organización y a medida que ha ido conociendo mejor a la gente y las costumbres, se va dando cuenta de que uno de los factores determinantes para que algunos hayan subido en la empresa es la participación. Es decir, quienes hacen sugerencias y se muestran interesados en cambios son los más reconocidos en la empresa. Este hecho o conjunto de hechos le hace creer, fíjese, o sea, tiene una creencia, que entre mayor sea su participación, mayores serán las posibilidades de ser promovido. Si eso le interesa, creo que su participación aumentará. Aquí también existe la secuencia: situación, creencia y comportamiento como una reacción. Un amigo suyo dice que le quiere presentar a alguien que ha oído hablar de usted y de su trabajo y piensa que usted es una persona de mucho valor y que debe ser agradable entrevistarlo. La persona llega y su amigo se la presenta y se ponen a hablar. Imagínese ahora esa misma plática, pero con la pequeña diferencia de que su amigo le haya dicho a usted anteriormente que esa persona ya ha oído hablar de usted y siente una gran antipatía. Lo imagina una persona arrogante, desagradable, presumido y sin valor profesional, un cínico. Supongo que se podrá imaginar la diferencia de ese encuentro. ¿Se da cuenta de que quizá la otra persona nunca haya oído hablar de usted? Que fue únicamente la idea que usted creyó que la persona tenía de usted, de ser importante, y que eso influyó en su comportamiento en relación con ella. Bueno, ¿de qué dependen entonces las creencias? A ver, ¿cómo saber si son o no correctas? Es un poco difícil responder a esa pregunta, en especial debido a lo que se puede entender por correcto, pero se pueden hacer algunas consideraciones. Las creencias dependen de la información disponible. Si a las dos personas se les muestran diferentes aspectos, a una solo lo positivo y a otra solo lo negativo, de un determinado régimen político, sus creencias sobre ese régimen tenderán a ser diferentes. Esto es usado algunas veces en la política para manipular
la opinión pública. Creo que usted ya tiene experiencia sobre este asunto. Y dije, creo. Seguramente ya se dio cuenta al oír a los políticos de que cuando hablan de la situación del país, parecen estar hablando de un país diferente. Las creencias dependen, por lo tanto, de la información disponible respecto a un objeto, un acontecimiento, una persona o grupo, un asunto. Esa información es adquirida a lo largo de nuestra vida y se limita a las situaciones a las que, a través de las experiencias o vivencias, tuvimos acceso. Si pasáramos la mayor parte de nuestra vida en donde las personas son amigas de lo ajeno, o sea, unos rateros o ladrones, cleptómanos, es probable que para nosotros el concepto de ciudadano promedio sea alguien que, entre otras cualidades y defectos, sea también amigo de lo ajeno. Estamos generalizando. Si por otro lado siempre estuvimos alejados de esta realidad y las historias de robos que conocemos son muy pocas, entonces para nosotros el concepto de ciudadano promedio no incluirá esa característica amigo de lo ajeno y la consideraremos normal. Para ejemplificar esto de las creencias, veamos la historia del señor Oliveira. El señor Oliveira es el responsable de un restaurante bastante grande. Es una persona muy dedicada y preocupada por el éxito del negocio que dirige. Creencia 1. El señor Oliveira cree que la mayoría de las personas no roba solamente si no puede. Comportamiento 1. El señor Oliveira pierde mucho tiempo en la implementación de controles sin previo aviso, ya que está seguro de que sus empleados van a tratar de desviar cosas de la empresa. Creencia número 2. El señor Oliveira piensa que la mayoría de las personas es honesta si es tratada con justicia. Comportamiento número 2. El señor Oliveira dedica mucho de su tiempo a ideas prácticas de administración que favorezcan la igualdad. Saber si las creencias son o no correctas puede ser a veces muy difícil. En cuestiones estudiadas y comprobadas por varias ramas de la ciencia, el método científico es lo que garantiza la veracidad de nuestras creencias. En otros asuntos, como en la religión, la garantía es nuestra fe. En lo que respecta a la naturaleza humana, habrá puntos cuya explicación está muy lejos de ser encontrada y aceptada pacíficamente, aunque en muchos aspectos las creencias sociales se hayan encargado de darnos una respuesta. ¿Cuál será entonces la mejor creencia que se puede tener con respecto a las personas, las organizaciones o las instituciones? Esta es una pregunta difícil de responder. Las mismas ciencias sociales están muy lejos de dar una explicación total del comportamiento de las personas. Hay algo que por lo pronto puedo asegurar. Entre más información reunamos en torno al elemento humano y menos prejuicios o juicios rígidos hagamos, mayor será nuestro discernimiento y capacidad de adaptación a varias situaciones que se nos presenten. Es precisamente eso lo que pretendo hacer a lo largo de este libro, darle más información para que su creencia respecto a la naturaleza humana sea más objetiva y menos prejuiciosa.